El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continuamos Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en este capítulo en el que se nos empieza a hablar ya de este tercer viaje de San Pablo. Recordemos, habrán los 4 viajes de San Pablo en estos Hechos de los Apóstoles y ya estamos hacia el final. Nos queda solo una semana para ver ya el resto de los Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua. Y dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo emprende este tercer viaje. Recorre Galacia, Frigia, esta parte que sería, para entendernos, el sur de la actual Turquía, llegando hasta Éfeso. Éfeso, recordemos que es una ciudad donde se estará mucho tiempo San Pablo, y es una ciudad muy importante de la época, de las 3 ciudades, 4 más importantes del imperio. Una ciudad de estas que llega al 1.000.000 de habitantes y con un templo impresionante que ya no existe, dedicado a Artemisa. Era un gran centro religioso donde la mayoría de la gente, o una buena parte, hacía los grandes negocios con lo que era la magia, lo que era el culto a Artemisa, los grandes artesanos haciendo imágenes y objetos votivos y cosas de estas. Y eso le creará muchos líos a San Pablo, cuando hará que muchos de Éfeso se conviertan al cristianismo y vayan abandonando estas prácticas tanto mágicas como idólatras. El caso es que en Éfeso en este momento está un judío llamado Apolo, dice natural de Docto, natural de Alejandría, hombre elocuente, versado en la escritura. Recordemos que los alejandrinos, Alejandría está en el norte de Egipto, tocando al mar, al Mediterráneo. Allí estaba una de las ciudades históricamente más importantes del mundo judío, de la sabiduría del mundo judío. Según la tradición, allí es donde se hace la gran traducción de los 70, 3 siglos antes, en el siglo IV antes de Cristo, 4 siglos antes prácticamente, que es la gran traducción que seguían los cristianos de la Biblia antigua. El hebreo ya se había perdido y la gente leía normalmente la Biblia ya en griego, excepto los muy estudiosos, que también seguían el original. Pasa a ser un poco como aquí la gente cuando estudia los documentos de la Iglesia se usan las traducciones, no se usan los originales, excepto la gente muy estudiosa, eso sí. Pues bien, este hombre culto, judío, pero con muchísima influencia griega, o sea, de sabiduría griega, aunque buen judío, resulta que este señor conoce a Cristo y empieza a hablar de Cristo en la sinagoga. Y allí están presentes aquellos que habíamos presentado hace pocos días, Aquila y Priscila, aquella pareja, aquel matrimonio que era también de origen judío, pero que era cristiano, y oyen a Apolo, quedan sorprendidos, porque este Apolo no está enviado por la Iglesia. Y cuando empiezan a hablar con él se dan cuenta de que de muchas cosas sabe mucho de Cristo, pero por ejemplo del bautismo no sabe nada. No sabe nada del bautismo, pero sí de la vida de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Y decide entonces darle la última catequesis. No nos lo explica aquí que lo bauticen, pero se sobreentiende que entonces viene bautizado
porque poco después se nos dirá que va a otra comunidad lleno de gracia, es el signo del bautizado. Y además porque muy poco después, en el capítulo siguiente, pocos versículos después, Pablo bautizará a otros como él que no conocían el bautismo, que iban hablando como cristianos sin serlo. Y es que el Espíritu Santo a veces se vale de cosas curiosas, y en la iglesia primitiva es curioso ver cómo muchos quedan cautivados por la imagen de Cristo aún sin ser cristianos. Se dan cuenta, sobre todo muchos judíos, de que realmente en Cristo está el cumplimiento de las Escrituras y pasan a predicar a Cristo sin preocuparles que no son cristianos. Serán entonces los apóstoles y los discípulos que los irán bautizando, catequizando, haciéndoles ver lo que es el signo de pertenencia a la Iglesia, y se irán haciendo así, creciendo dentro de la Iglesia. Y algunos de estos serán, como Apolo, grandes colaboradores de la Iglesia y colaboradores de los apóstoles. Pero dejemos esta primera lectura, y el Evangelio viene a ser continuación de lo que hemos visto estos días. Este gran anuncio de Jesús, de que Él se va al Padre, pero que como ha salido del Padre, vuelve al Padre. Aquí, en el doble sentido de la palabra, un sentido que es el que da el mismo Evangelio. ¿Cuándo sale del Padre? ¿Cuándo bien sale del Padre? Pues es en el momento de la encarnación. Cuando vuelve al Padre, de una manera especial en el momento de su muerte, pero también de una forma especial en la fiesta que estamos a punto de celebrar, que es la ascensión del Señor. La ascensión es la vuelta definitiva al Padre. Y entonces este texto que hoy leemos tiene mucho más sentido visto no solo desde su pasión y su muerte, sino sobre todo desde su ascensión a los cielos. Y se ve en esto que hemos ido leyendo sobre la oración. Os aseguro, si pedís algo en nombre al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no lo habéis hecho. No lo habían hecho porque tenían a Jesús delante. A partir de la ascensión ya no tienen físicamente a Jesús. Y las oraciones que se hacen en nombre de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor, decimos en muchas oraciones, es en nombre de Cristo. Y aquí hay como un malentendido en algunos, que algunos con la mentalidad muy occidental y sin entender esta mentalidad oriental piensan, bueno, entonces Jesús nos promete que lo que pidamos nos lo dará, así que podemos pedir lo que nos dé la gana, y si no, es un mentiroso. Eso es mentalidad muy de Occidente, de gente que no entiende nada de lo que es la Escritura ni de Cristo. San Agustín, cuando explica estos textos, nos hace ver una cosa muy curiosa. Dice, ¿a qué se compromete el Señor a darnos cuando se lo pidamos? Dice, se compromete a aquello que sale en el Padre Nuestro, porque esta es la auténtica oración cristiana. Todo lo que no está en el Padre Nuestro no es auténtica oración cristiana. Y así, cuando le pedimos ciertas cosas, que a veces se las podemos pedir aunque no estén en el Padre Nuestro, pero que las otorgue o no, es fruto de su liberalidad, que hace lo que quiere cuando quiere. Pero aquello que está en el Padre Nuestro es como si Él se comprometiese a dárnoslo, el mínimo de cada día, lo que es que venga su reino, el que podamos llegar a hacer su voluntad si ponemos lo que hay que poner de nuestra parte, que nos perdone los pecados siempre que nosotros los perdonemos, que nos aleje la tentación siempre que nosotros no nos queramos poner en tentación, que nos libre del maligno. Todas esas cosas que vamos viendo en el Padre Nuestro son propias del cristiano, y el Señor nos lo da si lo pedimos con fe y en su nombre. Mientras que cuando se le piden cosas que no son para nuestro bien, aunque nos parezca que sí, porque muchas veces pedimos cosas que creemos que son buenas, pero que en el fondo solo el Señor sabe si realmente son buenas o no para nosotros. Y cuando son cosas también que no dependen de Dios, sino de nosotros mismos, o de la libertad de otros, entonces Dios continúa dando libertad
aunque quiera influir con la gracia para que busquemos siempre el bien. Pidamos al Señor que nos haga vivir esta fiesta que empezaremos esta tarde, la fiesta de la Ascensión, pero sobre todo aquella otra gran fiesta que es como el acabamiento de toda la Pascua y el coronamiento de la Pascua, que será la gran fiesta del Espíritu Santo, fiesta de Pentecostés, que con razón le llaman la segunda Pascua, porque es el paso del Señor por cada uno de nosotros, que quiere darnos su espíritu de santificación para que podamos vivir realmente la fe y un día estar con Él en el reino de Dios.